Come with me, and you'll be in the world of your imagination. Take a look, and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in a world like. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos aquellos que nos escuchan y nos acompañan nuevamente en este podcast, que no es podcast Viaje al Nuevo Mundo. El día de hoy tengo a dos invitados, pero muy importantes, que nos compartirán su opinión acerca de esta categoría tan poderosa y a la vez tan especial conocida como la conjuración. Entre mis invitados tengo a La Taberna del Cazador y a Leoro. Preséntense ante el público, por favor. Bueno, soy Caballero de la Taberna del Cazador. Feliz de estar acá invitado. Y nada, tengo un canal de Hunter x Hunter donde solo subo cosas de Hunter x Hunter por ahora. Donde repaso los capítulos del manga y tengo ahí algunos videos dedicados a personajes, grupos de personajes. Así que si te quieren ir a dar una vuelta, están ahí. Hola, yo soy Leorio, tengo un canal de anime en general variado, he hablado un poco de Hunter x Hunter, pero me centro casi en cualquier anime o manga que esté viendo en ese momento. Perfecto. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy para compartir este escenario conmigo y para no dejar al público expectante en lo que va a venir. ¿Podrías, Leorio, tú comenzar diciéndonos qué es la conjuración o la materialización? En este caso, basarnos en el NEN. Bueno, pues como se ha explicado en el manga, a lo mejor más detalladamente, es el crear objetos a partir del NEN, que el mayor exponente de esto pues serían Kaito y Kurapika en mi opinión, ya que ellos nos explican más a trasfondo cómo es el proceso. Los objetos que se crean pueden incluso medio considerarse algunos bestias mágicas, como es Dedenne de Shizuku, y como tal es crear un objeto que tenga una función específica, hecho exclusivamente en él. Ok, este señor Taberna, ¿tiene algo que agregar acerca de la definición que dio Leorio? Sí, o sea, me parece bien la definición. En realidad, claro, la conjuración lo que tiene es que permite crear cosas físicas, ¿no? Es la única categoría que permite crear cosas que los no usuarios NEM pueden ver. Y también tienen todos estos ejemplos medio exóticos que hemos visto últimamente, donde no solamente permiten conjurar objetos, sino que también permiten como modificar el cuerpo de las personas, como el caso de Suone, o bien modificar objetos en cosas, como el caso de Hinrich. Aunque igual después me gustaría repasar otros ejemplos más que creo que existen que pasan un poco desapercibidos al principio del manga, donde ya desde Grid Island se veía que la conjuración permite hacer esas cosas. Pero eso dejémoslo más adelante. Excelente. Bueno, para ir entrando un poquito más en materia, la categoría de conjuración siempre se ha dicho que es una de las categorías más versátiles por lo que te permite crear, pero también no es muy bien vista por muchos ya que está muy lejos de identificación y aquellos combatientes cuerpo a cuerpo no la prefieren tanto, quizás emisión y quizás transformación. Pero díganme ustedes, ¿materialización en dado caso podría llegar a ser mejor que dichas categorías mencionadas? Eh, bueno, a ver, doy mi opinión. Eh, yo creo que a mí me gusta pensar que ninguna categoría es mejor que otra, porque en realidad se le puede sacar mucho provecho a unas y otras. Eh, si estamos hablando como orientado al combate, creo que claro, existe ese pensamiento de que intensificación es mejor porque no solamente, em, a ver, no solamente te permite aumentar como el ataque que tú tienes, básicamente es más como habilidades de regeneración, por ejemplo, o de defensa, que son cosas que uno podría pensar que están más relacionadas al combate. Son las que mejor se le van a dar a un potenciador versus cualquiera de las otras categorías.
Pero por eso, depende mucho de lo que uno quiera hacer y de cómo le saca provecho a esa habilidad. Creo que conjuración es más versátil que potenciación. Y en ciertas condiciones específicas, con ciertas restricciones y condiciones y limitaciones, etcétera, uno puede hacer que en combate físico igual un conjurador pueda ganarle a un potencial. Creo que eso es el... Bueno, yo, bueno, estoy bastante de acuerdo con la taberna, porque, por ejemplo, creo que cuando le están explicando a Kurapika cómo funciona, creo que su maestro le explica que si tiene que elegir entre una espada real contra una espada materializada, la real ganaría. Pero al fin y al cabo puedes crear esa arma y sacarla en cualquier momento. Entonces, si puedes agarrar distraído a tu oponente, para el combate podría servir bastante. Además que vimos cuando persiguieron a Gin y a Pariston, cómo los soldados materializaban armas y les empezaron a disparar. O sea, eso lo hace muy útil en el combate, el factor sorpresa que puede tener. Pero pues igual funciona para muchas otras cosas, como lo es la aspiradora de Chizuku que puede limpiar cualquier escena sin ningún problema y en segundos. Entonces, creo que es una muy variada y que ofrece muchas, muchas posibilidades dependiendo de cómo se use. Ok, ok. Me gustan sus opiniones y concuerdo en que tiene sus ventajas en cuanto a la sorpresa, aunque también la versatilidad que tú puedes ofrecer un conjurador ante una, vamos a decirlo así, ante ciertas situaciones, que también ese es otro de los casos. Como Taberna lo mencionó, se dice que la materialización o conjuración te permite modificar tu cuerpo haciendo que ciertos aspectos de ti cambien y la gente pueda verlos en este caso, tanto usuarios como no usuarios. ¿Ustedes creen que esto en algún momento puede ser perjudicial a futuro o puede ser una gran ventaja en algún tipo, no solamente en combate, sino en ciertas situaciones en las cuales pueden ser útiles? Ejemplo, Laura, comienza. Pues es que, por ejemplo, hemos visto que muchos usuarios combinan materialización con otras categorías y la materialización es indispensable. Como por ejemplo, Knuckle que pues materializa no recuerdo ahorita cómo se llama su habilidad, pero o sea, materializar algo que va a hacer que tu oponente en una pelea, por ejemplo, pueda perder su aura, si ya sabes que en la pelea va a ser contacto cuerpo a cuerpo, pues es bastante útil y da mucho juego. Pero también, por ejemplo, tendría que ver qué es lo que quiere hacer el usuario para saber qué es lo que va a intentar materializar y qué propiedades le va a dar. Porque, por ejemplo, Kurapika quería unas cadenas y se pasó un montón de tiempo familiarizándose con las cadenas y ya luego les dio las habilidades. Pero fácilmente, no sé, pudieron ser algún otro objeto, cuerdas o algo similar y darle la misma propiedad. ¿Qué opina, señor Taberna? Sí, o sea, a ver, las cosas, a ver, mientras más herramientas tienes a disposición, nunca creo que va a ser algo negativo. O sea, el tema de que los conjuradores puedan modificar su cuerpo, etcétera, si es que hacen que esa sea su habilidad, o modificar objetos o cualquier cosa. Simplemente les da más herramientas a disposición. Entonces, siempre va a ser bueno que Togashi haya como decidido ampliar un poco esa categoría, pasar de ser solamente conjurar objetos a después poder hacer esas cosas, creo que es bueno. Y bueno, lo que le comentaba, ponte tú eso de que los conjuradores como que necesitan como cierta familiaridad en el objeto que van a conjurar. Es increíble cómo después Togashi ha ido, se podría decir como y- relajando un poco esa condición. Ponte tú con ejemplos como, yo creo que el primer gran ejemplo es el de Cortopi, porque Cortopi solo con apoyar la mano sobre un objeto podía crearle una copia, entonces mucha familiaridad con el objeto que va a conjurar no necesitaba, o sea, sabemos que hay reglas que están establecidas, o sea, por algo Izunari se lo dijo a Kurapika y por algo Kurapika pasó por el entrenamiento que tuvo que pasar para poder conjurar la cadena, pero hay formas como los usuarios de repente como que logran
cambiar eso, o ponte tú, no sé, el tema de que Henry pueda convertir cualquier objeto en un animal. Quizás no sabemos, tal vez en el pasado Henry, no sé, estaba en un zoológico y estaba rodeado de muchos animales y se familiarizó mucho con ellos, pero anda a saber tú, o sea, no, como que tienen muchas libertades con respecto a eso, más que como en un principio. Entonces eso yo creo que permite que la habilidad como que hoy en día como que conjugación sea muy, muy, muy versátil. Ok, ok. En eso tienes razón con lo de Henry, porque eso es cierto, o sea, para que puedas lograr que un objeto cambie de una forma animal en este caso, bastaría como que muchos aspectos entre conocer a los animales. El zoológico es un buen ejemplo, tanto como lo que dijo Leori. Hay ciertas cosas que en cuanto a la manera en cómo puede ser versátil es cierto, y una de esas cosas son las condiciones, de lo cual se ha dicho que un materializador para que su habilidad o lo que cree sea mejor tiene que poner ciertas condiciones, como se ha dicho. Entonces, a veces digamos, si una espada quiero que pueda tener un aura de fuego en su filo, quizás deba decir que la única condición es que esté en luna llena para que esto sea posible. Un ejemplo y condiciones más fuertes como las que tiene Kurapika en este caso, de que literalmente si usa la cadena en alguien que no se redan, va a morir. ¿Ustedes creen que las condiciones que se autoimpone un usuario realmente tienen que ser tan drásticas para que su habilidad sea tan poderosa? ¿O puede haber incluso algún cierto límite en cuanto a esto? A ver, yo pienso que el tema de que existen las restricciones y votos y las condiciones, ¿no? Porque igual voy a aprovechar el paréntesis como para hacer mención de la diferencia entre todas esas cosas, porque ponte tú, condiciones es cuando, no sé, es lo que puede hacer tu habilidad, ¿no? Por ejemplo, la aspiradora Chizuku no puede aspirar cosas creadas con él o seres vivos. Eso es una condición. Es algo que ella puso cuando creó su habilidad. Una limitación o restricción vendría a ser como algo que tú puedes hacer, pero que decides no hacerlo. Como en el caso de Kurapika, que él no puede usar, entre comillas. Cuando uno se pone una restricción, no puede hacer algo, entre comillas. O sea, sí puedes hacerlo. Pero si rompes la restricción, corres el riesgo de perder tu NEM para siempre, como le dice Tsunami. Y si tú le agregas un voto, puedes agregarle algo, un castigo mayor, ¿no es cierto? Entonces él agrega el voto de que si lo hace, no solamente corre el riesgo de que está rompiendo su restricción, sino que más encima muere. Entonces, eh, esa es como la diferencia entre condiciones, algo como más simple. Si yo condiciono mi habilidad bastante, voy a hacer que mi habilidad sea más poderosa. Si yo le pongo una restricción, la hago aún más poderosa. Y si le pongo un voto más intenso, entonces va a ser aún mucho, mucho más poderoso. Eh, ¿Por qué en conjuración pareciera que eso es más importante? Porque cuando tú quieres conjurar un objeto muy sobrenatural, que tenga alguna característica muy, muy mística, muy imposible, la única forma de lograr eso, si es que no tienes como infinita cantidad de aura, es agregándole muchas condiciones, muchas limitaciones y unos votos importantes, porque estás tratando de hacer algo muy, muy, muy complicado, ¿no? Muy casi divino, como creo que le menciona Izunai. Entonces, si bien esas características del NEM como que te permiten eh, potenciar tu habilidad independiente de la categoría que tú tengas, es como más importante en la conjuración, porque si tú no lo haces, al final estás conjurando un objeto que no tiene mucha ventaja sobre el mismo objeto si es que tú lo puedes fabricar normalmente en el mundo real, ¿no? Creo que esa es la diferencia y por qué como específicamente con esta categoría pareciera que es mucho más importante ese concepto del neno. Ok, ok. Leorio, ¿algo que agregar, algo que quitar? Me pareció muy bien la explicación. Solo como para un, bueno, medio ejemplo, no sé si, por ejemplo, bueno, un usuario que pienso que salió en los capítulos más recientes, que es en el barco Ballena, cuando Henry se enfrenta a Padoil, que era un personaje que podía convertir, creo que eran sus manos en herramientas. Por ejemplo, él peleó contra, se me va el nombre ahorita, eh, el de la mafia que está tras Hisoka, Henrich. Peleó contra Henrich y Henrich le dijo que su habilidad era muy inútil.
porque él nada más buscaba eliminar gente, pues. O sea, la habilidad servía para eso. Pero pongamos que, por ejemplo, el tipo, no sé, no le hubiera podido atravesar la mano a Henrich con el taladro y dice, ok, no puedo generar más auras y no acabo con más gente? Entonces pongo una restricción de que mi taladro puede hacerle puede atravesar a Henrich, pero a las demás personas no las va a poder atravesar. Entonces ya estaría poniendo una condición que le daría más fuerza hacia una cosa en específico. O a lo mejor, no sé, pone que su taladro funciona mejor en las noches, que es donde podría tener más sigilo para acabar con sus víctimas, pero en el día es inútil y ni siquiera podría hacerle daño a una persona. Sí, o sea, estoy de acuerdo. Al final, ese es el tema. O sea, uno puede condicionar las habilidades para hacerlas más poderosas siempre. El tema es que cuando tú le pones una condición a tu habilidad, no es como algo que puedas ponerle, se supone, momentáneamente a la habilidad. Entonces, si ya defines que tu habilidad tiene X condición, quizás va a ser muy conveniente en un momento específico, pero después vas a tener que vivir con esa condición para siempre. Entonces, también es como que hay que tener mucho cuidado al momento de definir cuáles son las condiciones de la habilidad. Ok, ok. Bueno, ahí tocaron un tema muy importante, que en este caso me gusta llamarlo buena conjuración y mala conjuración. ¿Cuáles ustedes creen que pueden ser buenos ejemplos de una buena conjuración? Puede ser bestia nen o arma, y una mala conjuración también, utilizando el ejemplo de bestia nen o arma. Leori, un ejemplo. Por ejemplo, las bestias Nen que se han mostrado en por ejemplo, no sabemos qué hace la de Serritnich, pero esa fue inconscientemente. Eh, por ejemplo, luego está la de Nukul, que es una bestia Nen más consciente, pero está adaptada a él, porque como él es alguien de combate físico, su bestia Nen lo que hace es, bueno, entre más golpes le des al oponente, se va a acabar quedando sin Nen, y si se queda sin Nen, pues prácticamente el combate está ganado. No va a tener la misma resistencia. En cambio, por ejemplo, volviendo al caso de Padoil, el tipo solo podía convertir sus manos en herramientas, y si bien, pues eso lo ayudaba al estar tan lejos de intensificación. Si se enfrentaba a un intensificador, el intensificador lo iba a acabar en un segundo, porque aunque tuviera un hacha o tuviera un martillo, nunca iba a poder atravesar su defensa. Entonces por eso Henrich le decía que era muy mala elección haber hecho eso, siendo que no podía intensificarse para usarlo realmente. Ok, ok. Bueno, como ejemplo de mala habilidad de conjuración, yo creo que no se puede no mencionar a Chitu. O sea, Chitu es como el ejemplo viviente. De hecho, como que Morel se lo dice en la cara. Eh, las habilidades de Chitu, no, si bien no se sabe si Chitu es conjurador o no, así como a ciencia cierta, sí sabemos que sus habilidades deben ser conjuración. O sea, el tag donde crea este espacio en él donde atrapa a Morel y tienen que atraparse mutuamente. O sea, jugar como la pinta, por así decirlo. Si Morel lo atrapa, sale, y si sale, nunca más puede usar la habilidad, pero si pasa el tiempo y no alcanza a atrapar a Chito, entonces le pasa algo que nosotros nunca supimos cuál era el castigo, por así decirlo, con no atrapar a Chito. Eh, Termina siendo una habilidad que no le funcionaba a Chitu porque él es una persona muy impaciente. Y la habilidad, al final, más que velocidad, requería ser paciente. Y lo mismo le pasa después cuando pierde esa habilidad porque Morel lo atrapa y se le ocurre en un instante hacer que su habilidad sea conjurar una ballesta, ¿no es cierto? Que el ataque de la ballesta era más lento que el mismo. Entonces Morel le dice así como, eres un estúpido porque, no sé, no estás pensando que tu habilidad no te sirve para nada. Entonces, yo creo que ese es como el ejemplo más claro de un mal conjurador, ¿no? O sea, Chitu los tiene todos los ejemplos de por qué hay que pensar bien antes de hacer tu habilidad. El tema de Padoyo, sí, yo siento que, claro, la habilidad de Padoyo no es tan buena. Eh, Hendrik se lo dice al principio, cuando Padoyo lo intenta atacar con el martillo, pero después, claro, tiene estas
variación, por así que puede cambiar su mano de herramienta, entonces lo pilla por sorpresa con eso. Y claro, igual sigue siendo una habilidad bien mediocre, o sea, a menos que pudiera convertir su brazo en alguna herramienta que, no sé, que pueda atacar a distancia, no sé, que sea una cosa que lance clavos, con tú. No se me ocurre otra herramienta que pueda atacar de lejos. Eh, es como que es muy limitado al alcance de su propio brazo, entonces, claro, un conjurador tiene muchas más opciones. O sea, un conjurador puede hacer habilidades mucho más interesantes, así que sí, yo también encuentro que es un ejemplo de una mala habilidad de conjuración. Ok, yo en mi caso, una mala conjuración para mí fue la de Castro, cuando se enfrentó contra Hisoka. Entonces me dice si estoy bien o estoy mal, pero él quería crear un doble utilizando esta categoría que estaba muy lejos de él y lamentablemente le costó no solamente su vida, sino también que pudo haber enfocado esa habilidad en otro caso. Lamentablemente él, digamos que no tuvo ni el entrenamiento ni la guía adecuada para crear esta habilidad, que pudo ofensivamente haber creado, no sé, y lo sigo diciendo, algo parecido como lo de Shoot, poder crear partes artificiales de su cuerpo con emisión y ponerlas alrededor de la zona para que Hisoka, digamos, él lo golpea, que la mano queda atada a él y con transformación creas un hilo que pueda mantener. Igual algo parecido a lo de Hisoka. A lo mejor me estoy volando mucho la verdad, y más o menos así. Y para mí una muy buena herramienta de materialización, en este caso, eh, creo que hasta el momento la que me gusta más es la de Kurapika. Lamentablemente se tomó el tiempo para crear no solamente las cadenas, sino darle a cada una habilidad única y no solamente la que utiliza contra el Hyudan, que es la más poderosa para mi entender. Entonces aquí es donde también viene otra pregunta para ustedes. ¿Creen que la materialización, siendo literalmente utilizando un materializador las otras categorías a su alrededor sin contar especialista, podría llegar a tener algo mucho mejor que lo creado, en este caso solamente con la pura materialización? Mm, no sé. Lo que pasa es que tenemos el tema de que existe la tendencia a la especialización hoy en día, después de que Togashi, bueno, se mostró esto en la expo, ¿no? En la Puzzle. Vimos que se podía tender a la especialización, pero a ciencia cierta no sabemos exactamente qué significa tender a la especialización. Tal vez significa que puedes convertirte en especialista con más probabilidad en alguna etapa de tu vida, como se menciona, ¿no? Que Izunari lo dice, que todos pueden convertirse en especialistas en algún momento, pero los que tienen más probabilidad son los conjuradores y los controladores, no los manipuladores. Y justamente son los que están más al lado de especialistas, entonces son los que pueden tender a especialistas, quizás va por ahí. No sé si se puede usar porción de especialización sin ser especialista, yo creo que no. Yo creo que es un caso especial de Kurapika porque él es un usuario dual y es un usuario dual porque cuando está con los ojos rojos, eh, por ser curta, los curta en general, cuando se le ponen los ojos rojos, como que sus capacidades físicas aumentan y como se ve eso reflejado en el NEM, siendo que él es un conjurador que tiende a especialización, bueno, entonces pasa a ser especialista. Pero no sé si por ejemplo, no sé, el hermano de Killua, no Miluki, que sabemos que tiende a especialización, eh, puede usar algo de especialización en su habilidad, si es que tiene alguna o va a tener alguna. Como que para mí es como más difícil que se pueda usar especialización sin ser de pleno especialista. Ok, ok. Leorio, ¿tu opinión? Pues es que, por ejemplo, ya hemos visto un montón de usuarios, o sea, muchas variaciones de la materialización. Por ejemplo, hay desde Pocle, que materializaba las flechas, pero eran flechas de pura aura. No sé si contaría también como materialización, pero en el caso no materializaba como tal una flecha, era solo una flecha de aura. Y luego tenemos por otro lado a Kaito, que al tener más Nen, pues podía usar un montón de armas. Que, por ejemplo, a pesar de que la materialización no está como tal y no debería ser crear armas tan potentes, sus habilidades podían acabar con las quimeras, que tenían un cuerpo mucho más resistente. Entonces, por ejemplo, si la habilidad de Kaito ya lo hacía poder reencarnar,
o sea, si en caso de que muriera y estuviera totalmente determinado a no morir, pues sí, la materialización puede hacer casi cualquier cosa, siempre y cuando el usuario ponga suficientemente empeño y restricciones o bueno, que haya unas condiciones específicas para que funcione. Ok, ok, bueno. Ese tema era algo que lamentablemente se tiene que tocar, que es esta, que es conjuración versus especialista. ¿Acaso tienen alguna diferencia? Ya que ambos crean habilidades únicas, armas o incluso bestias, que pueden llegar a tener habilidades muy buenas, pero en cierto momento yo me quedé pensando si estas realmente podrían llegar a ser la misma categoría, solamente que visto de diferentes perspectivas. Taberna, ¿qué piensa de esto? A ver, yo creo que son distintas en el sentido de que de partida especialista te permite crear cosas, tener una habilidad que no cae dentro de ninguna de las otras habilidades, ¿no es cierto? O sea, ninguna de las otras categorías. Ciertamente, uno podría pensar que con materialización uno podría crear cualquier cosa que emule cualquier cosa. O sea, ponte tú, eh, digamos, las habilidades de especialista que nosotros conocemos, que son la de, la de Kuroro, que permite robar habilidades, ¿no es cierto? ¿Por qué no podría existir una habilidad de un conjurador que, no sé, te permita conjurar un objeto que permita robar habilidades de otras personas? No suena como algo imposible de hacer, ¿no es cierto? Quizá ahí la especialización, entre comillas, va como por el hecho de que Kuroro puede usar las habilidades también, pero también sabemos que los especialistas no es que puedan usar el 100% de eficiencia de las otras categorías. O sea, simplemente es como que se les da más fácil usarlas, pero no necesariamente tiene que ver con la eficiencia. Como lo explica Morena, que dice que los especialistas como que tienen menos problemas para aprender habilidades que usan múltiples categorías al mismo tiempo. Como que esa es la ventaja del especialista, por así decirlo. Eh, pero no sé, de nuevo, o sea, habilidad como la de Pakunoda, que también era especialista, que ya, ok, tocar a alguien y poder leer la mente haciendo una pregunta, claro, suena como algo que no se me ocurre con qué otra categoría podría ser, pero tal vez, no sé, con manipulación se podría, quizás. O sea, manipulación te permite manipular los recuerdos de la gente, no sé si leerlos, pero cambiarlos sí. Y, y así, como que al final, si tú lo piensas como que especialización, pareciera que no es algo tan único, por así decirlo. Esa es la habilidad de Neon de predecir el futuro. Tal vez yo podría elegir una habilidad de conjuración que te permita, qué sé yo, conjurar una máquina de escribir que cada cierto tiempo me tire no sé, una predicción del futuro. Y a lo mejor eso es conjuración y listo, y basta con eso. Entonces, sí, entiendo tu punto, pero en cualquier caso, por muy posible que parezca que con conjuración uno puede como emular las habilidades de especialización, yo creo que igual está la ventaja de que, uno, de que pueden aprender las demás categorías con más facilidad, independiente de la posición que tengan en el hexagrama, por así decirlo. Y también está el tema de que tienen que haber habilidades que con especialización sean mucho más eficientes. Y para cerrar el ejemplo, eh, no hablar de Serenity todavía, quería mencionar el tema de Gentru, que Gentru es un personaje que es poderoso, pero usa muy mal su habilidad. También era un ejemplo que deberíamos haber dado. Porque Gentru al final, o sea, a ver, no sabemos bien cómo funciona el countdown, pero no sería extraño que usara emisión. Por lo menos hasta el momento en que se conjuran las bombas, ¿no? Eh, y emisión está al otro lado de conjuración, entonces ya son categorías opuestas. Entonces, seguramente un especialista podría tener la habilidad de Gentru y sería mejor, eh, solo por ser especialista. Entonces, al final sí, yo creo que especialización siempre va a ser mejor que conjuración, independiente de que pareciera que es posible replicar los efectos de especialización con conjuración. Ok, Leorio, ¿estás de acuerdo o estás en desacuerdo? No, sí, estoy bastante de acuerdo. Ahorita, pues, con lo que está diciendo Taberna, me estaba poniendo a pensar así como recordando cosas de la serie. Y sí, es que es cierto. Es que, por ejemplo, que el caso que mencionó de Kuroro. O sea, por ejemplo, Kuroro materializa un libro. Entonces, podríamos decir que cualquier otro usuario que materialice un libro
pues podría ser lo mismo, pero robar habilidades siento que es algo que entra, pues, o sea, no veo otra categoría que no sea especialista. Y por ejemplo, Morena, pues a pesar de ser, creo que sí es especialista, su habilidad era, pues besaba a las personas y compartiese como virus, pero pues no tenía, o bueno, no se ha mostrado que tuviera que materializar el virus dentro de su cuerpo, pues. O sea, era una habilidad sin necesidad exclusivamente de materializar algo, pues. En el caso de Gentru, sí, o sea, materializó, pero pues también tenía que estar apoyado con sus compañeros para detonar cooldown. Entonces se entiende como que él solo no podía o no podía poner tantas bombas por su NEN y necesitaba a sus dos compañeros para que le dieran NEN. Entonces sí siento que hay cosas que no pueden, o sea, un materialista, o sea, que no los veo que no fueran dentro de especialista. Ok, ok. Bueno, yo aquí siempre tengo, lo digo porque es eso, o sea, a mí un ejemplo que me gusta usar en este caso es, a ver, se supone que alguien como Killua, un ejemplo, puede crear, bueno, puede imitar la electricidad. Sabemos que esto lo puede hacer gracias a su entrenamiento que tuvo acerca de los Solex y pues no es tan difícil. Entonces, yo ahí lo veo bien, pero el ejemplo que utilizó Taberna también es un buen ejemplo. ¿Cómo sabemos que la emisión no viene involucrada en ciertas partes de lo que Gentro utiliza al momento de crear las bombas? Pues al final de cuentas todos ahí son usuarios NEN, más nadie va diciendo yo soy emisor, yo soy conjurador, o sea, nadie va diciendo sus categorías y quizás incluso no sepan sus categorías. Solamente por inercia crearon esas habilidades y ni siquiera sepan sus propias categorías. Estoy seguro que alguien como Leorio, perdón, alguien como Kuroro en su momento, cuando se enteró que era especialista, solamente quizás pensó que era especial, más no pensó que esta fuera el nombre de su categoría. Obviamente con el tiempo ya se fue dando cuenta de esto, etc. Pero pues siento que a veces separar estas dos categorías puede ser muy difícil. Es un punto de vista, ya dieron igual sus opiniones y la verdad me gusta esa idea. Pero también aquí va otro punto. Como lo dije antes, hay ciertos usuarios NEN que tienen habilidades muy buenas y que no son conjuradores, pero supieron utilizar su ingenio y las categorías adyacentes para hacer creer a la gente, o en este caso a otros usuarios NEN, que llegarán a ser conjuradores. ¿Tienen algún ejemplo o alguna persona que entre en esta categoría o en esta pregunta? Leo. No, creo que no, bueno, no se me viene nada a la mente. Pero es que, por ejemplo, o sea, por ejemplo, conjuración está cerca de transmutación. Entonces, un transmutador, por ejemplo, alguien que pueda, por ejemplo, Gentro, que fuera transmutador directamente, pues al limitar la explosión, podría combinarlo con crear bombas en sus manos físicas y lanzarlas y que exploten, que no sea nada más pegarlas al cuerpo. Pero fuera de ahí, por ejemplo, no sé, potenciación o no le vería como tanto uso de materializar algo, a menos que sea crear una armadura, pero como está un poco lejos la de esta, muy probablemente sería mejor simplemente usar su NEN para defenderse. Ok, ok, señor Taberna. Mm, a ver, bueno, el tema de Gentro, yo creo que la otra habilidad dentro el Little Flower usa transmutación, porque seguramente ahí es cuando le entrega sobre la propiedad de explotar. Y habilidades de especialización, o sea, usuarios de especialización que al final hayan hecho sus habilidades de conjuración y no de especialización, yo creo que Pitou sería un caso, porque no se ve mucho uso de especialización en la habilidad de Pitou en realidad. O sea, el tema de que, a ver, usa estas marionetas para controlar a la gente, podría ser, ahí está usando controlación y claro, controlación no está tan cerca de, o sea,
está cerca, pero no está adyacente a conjuración, entonces quizá ahí le conviene el hecho de ser especialista y poder usar eso y tal vez usar algo de potenciación cuando se controla a sí misma. Pero no sé, o sea, hay habilidades que pareciera que usan esas categorías usando manipulación, o sea, conjuración, perdón, y no necesariamente, no sabemos si son lo uno o lo otro. Por ejemplo, em, una de las habilidades que usa Kuroro en su pelea con Hisoka, el Order Stamp, es como que se conjura un sello, y ese sello permite manipular marioneta. Entonces ahí tú estás usando conjuración y manipulación al mismo tiempo. Y esa habilidad no es una habilidad especialista, no creo. O sea, no sabemos en realidad, pero dudo que haya sido una habilidad especialista. Entonces, tal vez como que no es necesario ser especialista como para poder hacer esas cosas. Como que eh, se me ocurre que Pitou es como un ejemplo de una habilidad especialista que no. O sea, un especialista que no parece que no usa mucho especialización en su habilidad. En realidad. Ok, ok, buenos ejemplos, buenos ejemplos. A mi caso, a mí, el que en este caso me gusta utilizar como ejemplo es a Nétero. Nétero era un intensificador que logró crear, en este caso, la estatua de las, esta gigante estatua, la cual no solamente podía manipular, al igual que con esta podía controlarla de una manera muy perfecta. Quizás la condición de que estuviera que tuviera que hacer la posición de oración para que esta pudiera aparecer y la manera en cómo se movía e incluso la manera en cómo la emisión se viene involucrada en esto. Para mí siento que es un buen ejemplo, pero también siento que no es un buen ejemplo porque él es un usuario único que llevó el perfeccionamiento del NEN a otro grado. No sé qué piensen acerca de esto, si estoy bien o estoy mal. Sí, o sea, eh, es un ejemplo bastante único. O sea, de partida el tema es que no se sabe a ciencia cierta, creo, si es que el Bodhisattva, el, el Wanjin, no sé, está hecho físicamente o es aura. O sea, es difícil saber. De repente hay cosas que parecen que no están hechas de aura y sí lo están. Entonces, eh, quizá está usando emisión solamente y si está usando emisión, según yo, no es necesario usar manipulación para usarlo. Entonces tal vez no está tan lejos de potenciación. Ahora, si es conjurado, sí, entonces sí necesita usar em, manipulación, aunque podría ser que la cosa conjurada esta sea como se pueda mover por sí sola y simplemente imite siempre los movimientos de Netero, entonces tal vez ahí no necesitáis directamente tanto de manipulación, como que fuera algo que tenga como conciencia, como ponte tú la habilidad de Kaito, ¿no es cierto? Que el Crazy Flood no es como que Kaito lo esté controlando para que hable y para que diga cosas, como que es algo, como que ocurre eso, o sea, de repente cuando tú conjuras algo, a veces necesitas manipularlo y a veces no necesitas manipularlo, entonces también ahí es como difícil saber qué categorías usa Netero, pero sí o sí no es potenciación pura, o sea, claramente. Así que es como un ejemplo difícil de ver. Si es que fuera el caso que está usando manipulación y conjuración, claramente es algo que solamente alguien que pasó por el entrenamiento netero podría llegar a utilizar también, porque al final es lo mismo del tema de Castro, ¿no? Son las mismas categorías que usar la habilidad de Castro y uno de Castro dice que era un mal usuario y nadie va a decir que Netero era un mal usuario, entonces eh, es como difícil compararlo con los demás en realidad. En eso tienes razón, Leorio. ¿Qué opinas acerca de esto? Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, es un gran ejemplo, porque yo recuerdo que cuando, o sea, cuando ves la serie, pues dices, oh, qué genial, tiene una estatua gigante y con lo de los movimientos y todo, pero una vez que ves o sea, cómo son las categorías, cómo funcionan, dices, ok, bueno, a ver, está lejos de potenciación, entonces no debería, o sea, por ejemplo, no se ve que le haga como tal daño a Meruem, solamente lo alejaba. Pero obviamente dice esa cosa contra un usuario de NEN, contra Won o Killua,
debería poder acabar con ellos, pero porque tenía el cuerpo fuerte. Entonces yo decía, bueno, a lo mejor crea la estatua y como es potenciador, le da un recubrimiento con su aura y eso hace que pegue fuerte. Pero luego, pero es que también como la controla y lo que está diciendo Taberna ahorita, no sabemos los parámetros de sus habilidades. Y, por ejemplo, lo de Castro no parecía mala idea a simple vista, hasta que lo explican por qué era una mala idea, pero dices, bueno, pero es que tener un doble, si a lo mejor, por ejemplo, Netero, como fue al continente oscuro y así, descubrió el manejo perfecto en cantidades. Porque, por ejemplo, entre más Nen tengas, pues más cosas puedes hacer. Como lo vimos con Yuppie, que podía cambiar su cuerpo a cualquier cosa porque tenía una cantidad de Nen enorme. Y Netero, pues con todos los años de entrenamiento, lo sabía manejar perfectamente. Entonces supongo que sí tenía, por ejemplo, la condición de su seña con las manos, que en una persona normal eso tardaría tiempo, que le puedes dar al enemigo de acercarse y atacar, pero como Netero lo tenía tan perfeccionado, lo hacía en un instante que no le daba tiempo al enemigo a reaccionar. Entonces, no sabemos, bueno, ese siento que es como un pequeño vacío que no se nos ha explicado. Si, por ejemplo, yo pongo de restricción que tengo que, no sé, pensar del 1 al 100 y yo lo he perfeccionado tanto que lo puedo hacer en un segundo, pues esa restricción, por así decirlo, ya no es tan restrictiva, o sea, ya no es algo tan complicado. Siento que Netero tenía como esa ventaja de esto que pongo a lo mejor como una restricción para invocar la estatua, porque la estatua no estaba todo el tiempo. Vemos que apenas hacía la señal, atacaba y la estatua se deshacía otra vez. Ok, ok. Sí, tienes razón. Es algo único y esperamos en un momento Togashi nos pueda dar, aunque sea un poco más acerca de la idea de cómo fue que esto fue creado, porque incluso, no sé si lo han pensado ustedes, pero la idea de que sea tan grande, para mí no me da sentido porque sé que quizás esto demuestre qué tanto poder tenía Nether, pero también la lógica de que vayas a utilizar eso, como tú le dijiste, contra un usuario como Gon, alguien que esté como, digamos, de tu mismo tamaño, no es como que tenga mucha lógica. Entonces, para mí, es tan grande porque había cosas tan grandes con las cuales él peleaba para poder entrenar. Por eso la estatua era tan grande. Pero bueno, ese es un tema que en su momento lo vamos a debatir, claro que sí. Ahora, y hablando de ese tipo de creaciones, nos vamos con las bestias Nen. Muchas bestias Nen que se han mostrado a lo largo de la serie son tanto poderosas como efectivas y tienen habilidades muy interesantes. Pero la gente siempre tiene esta pregunta. ¿Son mejor las que son conjuradas o las bestias que son emitidas? Señor Leorio, su turno. Está difícil porque siento que todas, bueno, al menos todas las que se nos han presentado, tienen o sea, tienen mucho juego. Algunos príncipes, por ejemplo, no vimos, nada más vimos pequeñas extensiones de sus bestias. Pero es que, por ejemplo, la de Sale Sale, que es una que casi no se vio, este, pues tenía la capacidad de que iba como, si después de un tiempo estaba alguien cerca del príncipe, iba como, no sé, como agradándole. Entonces, a pesar de que es una bestia que, por ejemplo, dirías, pues es inútil, no sirve para combate, el poder tener a gente como tus aliados sin que se estén dando cuenta, ya es una gran ventaja. Pero por otro lado, tenemos a la bestia del gato del millón de vidas, que prácticamente es un save state, si se aplica bien y funciona como una sorpresa para el enemigo. Entonces yo siento que las dos dan mucho juego, pero también depende de qué tanta injerencia puede tener la persona a la hora de crearlas. Ok, ok. Señor Taberna, su turno. A ver, déjame recordar bien. Es que las habilidades que son. A ver, el tema que pasa con las bestias guardianas de los príncipes
Yo siempre he tenido la duda si son emitidas o si son conjuradas. Porque si bien lo lógico sería pensar que son emitidas porque la gente normal no las puede ver, la verdad es que también los príncipes no la pueden ver. Y, o sea, el príncipe que, los que están participando en la guerra de sucesión, no la pueden ver. Y pasa que hay habilidades que son conjuradas que no se pueden ver y que no necesariamente por eso son emitidas. Como por ejemplo pasa con la habilidad de la Silent Majority, ¿no es cierto? Las serpientes de Silent Majority se pueden ver, pero la marioneta de Silent Majority no se puede ver. Solamente la puede ver la persona que está afectada por la habilidad, por así decirlo. Entonces, pasa que tal vez, o sea, podría darse el caso que la serpiente sea materializada y la marioneta sea emitida. No, no es imposible. Sería raro porque, de nuevo, materialización con emisión están opuestas. Pero lo más lógico sería pensar que ya que las serpientes son materializadas, entonces la marioneta se va a materializar. Entonces, que algo no se pueda ver no necesariamente implica que sea emitido. Y también lo dice el mismo Kurapika y lo dice Bill en ese capítulo, que de repente uno puede hacer que algo materializado no se pueda ver si es que usa más aura, ¿no es cierto? Porque obviamente que se pueda ver es más fácil, o sea, es una restricción mayor, es un riesgo mayor. Sabemos que los materializadores de por sí pueden hacer invisible lo que materializan si es que usan IN. Y al hacer IN, obviamente la gente que no sabe usar NET no puede usar guión, entonces nunca lo va a poder ver. Y entonces, a ver, me están llamando, no sé si me cortaron, pero bueno. A lo que voy es que las bestias NEN que son solamente emitidas, a ver, ejemplo podría ser las de Razor, si es que son solamente emitidas. La habilidad de Gorein no sabemos si son emitidas o no, podrían ser emitidas porque ya que su habilidad requiere, o sea, involucra eh, teletransportarse y las habilidades de teletransportación son generalmente emisión, ¿no es cierto? O usan emisión. Tendría sentido pensar que es de emisión, porque no es muy eficiente usar materialización y emisión. Pero después tiene el ejemplo de Nob, que Nob crea un espacio NEN y él es un emisor. Y el espacio NEN que él crea, eso para mí tiene que ser materialización. Entonces, es difícil. Yo no sé. Yo creo que eh, ciertamente a mí me da la impresión de que las bestias NEN creadas con materialización tienen muchas más libertades que las creadas con emisión. Por el tema de que no estoy seguro cuáles realmente son emitidas o no. Eh, porque si se confirmara que las bestias guardianes espirituales de Kakin, ¿no es cierto?, de los príncipes, fueran emitidas, ahí yo podría decir, entonces tienen las mismas libertades que una materializada. Pero como Kurapika deja la idea de que estén conjuradas y que simplemente sean invisibles y que requieran más uso de aura el hecho de que sean invisibles, pero se puede hacer que sean invisibles. De hecho, no sé, la bestia de Momose, cuando te preguntaba si estás libre, la persona que estaba bajo efecto de la habilidad era la única que podía ver la cuestión, independiente de que hubieran otros usuarios en nena. Entonces, eh, eso suena como lo que está diciendo Kurapika, de como una habilidad que elige ser invisible para algunas personas y para otras no. Requiere un uso de aura específico para poder lograrlo y eso podría hacerse con conjuración. Entonces, mientras que no estemos seguros de cuáles son las capacidades de una bestia nen hecha con puramente emisión, yo voy a decir que la de conjuración es la que tiene la capacidad de hacer prácticamente cualquier cosa si es que uno le pone las condiciones que necesita. Y que es eso que se comparte con materialización en general. O sea, cualquier habilidad de materialización tiene esa propiedad de que mientras más específico sean, más restricciones, más condiciones le pongáis, al final podéis crear una cuestión más sobrenatural, ¿no es cierto? Ok, ok. Me parece una, una buena respuesta, ya que es cierto, muchas cosas aún no sabemos y no conocemos, pero esperemos que a futuro Togashi pueda darnos una muy buena respuesta. Pues bueno, mis invitados, por esta ocasión sería todo hasta el momento que te hablaremos acerca de la materialización o conjuración. En su momento a futuro hablaremos un poco más acerca de esta, pero versus otras categorías, las cuales también tienen mucho que ofrecer, pero también quizás tengan mucho en contra contra esta categoría.
Leorio, Taberna, díganme, ¿cómo se sintieron? ¿Alguna opinión, alguna queja? Yo, bien, o sea, siempre me siento cómodo cuando me invitas. Eh, quizá antes de terminar el capítulo, quería mencionar algo para no vender humo, como al principio dije esto de que quería mencionar más adelante el tema de la Lady Island. Eh, Entre medio de los Game Masters, ¿no es cierto?, de Lady Island hay conjuradores, obviamente, porque hay muchos objetos que están creados ahí que son sobrenaturales, ¿no es cierto?, que son básicamente casi todas las cartas. Y, pero también está el hecho de que si tú estás dentro de Lady Island y tú tocas un objeto, lo puedes convertir en carta. Pero el objeto es un objeto real que se convierte en carta. Y después, si tú usas game, se revierte y vuelve a ser el objeto. No sabemos si vuelve a ser, o sea, si el objeto se convierte en carta o si el objeto se teletransporta a una dimensión desconocida y después cuando uno dice game, como que lo trae de vuelta desde esa dimensión desconocida. Anda a saber tú, no sabemos. Lo más lógico sería que se convierta. Y por eso como que yo pensaba que ese es un ejemplo aún más temprano de la capacidad que tienen los conjuradores de poder convertir cosas en otras cosas, ¿no es cierto? Además que los objetos son reales porque cuando llega al río Danchan le saca esa conclusión al ver que Chizuku podía aspirar una piedra en Grid Island, pero si la piedra se convertía en carta, Chizuku ya no podía aspirarla y como la condición de Deme-chan es que no puede aspirar cosas creadas con Nen, entonces tiene sentido que pase eso. Eh, pero bueno, eso quería mencionarlo antes de terminar. Y nada, o sea, lo que te decía, o sea, para mí me gusta hablar de Hunter siempre, así que yo teniendo el tiempito lo voy a hacer siempre. Gracias por la invitación y gracias a Leore también por ser parte de esta discusión, ¿no es cierto? Claro que sí, dígame, Leorio, ¿cómo se sintió? Cuénteme, y si quiere agregar algo a lo que dijo Taberna, tiene el tiempo y la libertad del mundo. Sí, no, yo me sentí muy bien. Siempre me gustan las pláticas porque puedo ver otros puntos de vista o cosas que a veces no me doy cuenta. Entonces me hace teorizar más y preguntarme cosas. Y con lo de Grid Island, siempre me pregunté cómo le hicieron para crear tanto. O sea, y las cartas también. Porque, no sé, o sea, sentía que eran como que muy poquitos usuarios para todo el alcance que tenía la isla. Que supongo que la delimitación del terreno juega un factor importante, que sea una isla. Entonces, como solo funciona adentro, pero también luego, cuando acaba el juego y todo, pudieron usar acompañar. Bueno, solo de rápido, volviendo a lo de las bestias, poniendo que, por ejemplo, las de los príncipes sean conjuradas y las de Razor fueran emitidas, la diferencia por ahí que podría tomar ventaja o no es que, por ejemplo, Razor dividía su aura, entonces las bestias podían seguir sus órdenes, eran como marionetas para él. Pero en el caso del príncipe, la bestia está activa y simplemente se va alimentando de su aura. Pero mientras eso pase, si el príncipe es atacado, la bestia va a reaccionar. Entonces, por así decirlo, aparte de su, aparte de la habilidad que ya tenga la bestia va a estar protegiendo al príncipe mientras este tenga Nen. Entonces, entre más Nen tenga un usuario, pues más tiempo la puede tener activa. Entonces, en ese caso, siento que pues, las bestias conjuradas tienen un poquito más de ventaja con el hecho de, pues yo puedo estar tranquilo mientras tenga mi Nen activo. Bueno, mientras tenga suficiente cantidad de Nen, la bestia me va a estar protegiendo sin que yo haga nada. Ok, perfecto. Es una muy buena comparación. Gracias por esa información. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Y les invito a que nos acompañen en la siguiente podcast, que no es podcast Viaje al Nuevo Mundo.